Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema de la civilización romana. Obviamente algunos temas importantes, muy particulares, como su evolución política, algunos temas de la sociedad, porque ustedes a partir de este video y de lo que van a estudiar de su texto de estudio, van a construir un juego que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Partimos. Lo primero que vamos a revisar ahora es cómo parte Roma desde una monarquía, desde una pequeña ciudad hasta conformar un gran imperio. El primer sistema político que tuvo Roma fue la monarquía, ya donde existía un rey y también había un senado que los apoyaba, ¿cierto? Y que eso termina en el año 509 después de 7 reyes con la república. Ya la república es el primer sistema de gobierno que va a dividir el sistema público y el sistema privado. Como ya dije, va a separar lo que es público de lo que es privado. Y los asuntos públicos se van a dividir en tres cosas, ¿ya? En tres poderes diferentes, que son como los poderes que nosotros tenemos ahora, ¿cierto? La separación de los poderes del Estado, ¿ya? En este caso existían los comicios, que eran asambleas, el Senado, ¿cierto? Que era donde se creaban las leyes, ¿cierto? Y que tenía una gran importancia, una institución que es heredada, de hecho, desde la monarquía. Y también los magistrados diferentes magistraturas que se van a encargar de los diferentes asuntos estatales. Los comicios, por lo tanto, y el Senado van a representar al pueblo, ¿cierto?, romano. Y por último, esto termina en el año 27 con grandes crisis que van a generar que Roma se transforme en un imperio donde hay un emperador romano, ¿cierto? Que eso va a terminar en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. En primer lugar, vamos a analizar el sistema de gobierno de la República. En la República, ¿cierto?, se basa en distintas instituciones, en particular las asambleas que van a votar leyes, van a elegir los magistrados o quienes van a formar parte de las diferentes magistraturas como los cónsulos, el tribuno de la plebe, los cónsules que son como el poder ejecutivo, etc. Y ellos van a gobernar efectivamente la ciudad, ¿ya? Y también está el Senado, que va a ratificar leyes, va a preocuparse de la política exterior y de la política económica. Una de las magistraturas importantes es el tribuno de la plebe. ¿Por qué? Porque formó parte de una gran lucha que se desarrolló entre los que fueron los principales grupos sociales de Roma, que eran los patricios y los plebeyos. Los patricios eran familias aristocráticas. Ellos vienen de las primeras familias que formaron Roma, por lo tanto tienen una gran historia, ¿cierto?, con esta ciudad, ¿cierto?, que de poco se transformó en un imperio, ¿ya? Y que forman parte de este gobierno aristocrático donde ellos van a tener un control importante, ¿ya? Y eso va a provocar, ¿cierto?, que los que están subyugados a ellos, o sea, los plebeyos, ¿cierto?, luchen por la igualdad y que se consigan varias cosas. En primer lugar, la ley de las 12 tablas, o sea, que las leyes estuvieran escritas y que no estuvieran siendo interpretadas simplemente a cuestión de la persona que estuviera presentada, más beneficiosa para unos y menos beneficiosa para otras. Y el tribuno de la plebe, que va a ayudar, ¿cierto?, que las personas a defender efectivamente a los plebeyos. Plebe viene, ¿cierto?, a ser como una palabra similar a gentuza, ¿ya? Entonces, el tribuno de la plebe va a defender efectivamente a los plebeyos, ¿ya? Y si están, ¿cierto?, los patricios, que eran terratenientes, controlaban la tierra, ¿cierto?, eran aristócratas, ellos eran un grupo muy acomodado, ¿cierto? Por otro lado están la gran cantidad de personas que eran los plebeyos, que la mayoría de los ciudadanos romanos eran plebeyos, que eran campesinos, artesanos, comerciantes, ¿cierto?,
Y ellos van a pagar impuestos, ¿cierto? Y forman también parte del ejército. Por lo tanto, si sumamos quienes eran más y quienes a lo mejor ocupaban un rol más importante en la sociedad, efectivamente los plebeyos eran quienes hacían andar Roma, ¿ya? Y los patricios simplemente trataban de dirigirlo desde su pedestal, ¿cierto? Como ciudadanos privilegiados. Eso va a provocar, ¿cierto? Lo que ya hablamos de las luchas por la igualdad, ¿ya? Pero siempre, pese a que se consigue la ley de las 12 tablas y que se consiga el tribuno de la plebe para defender a la plebe, sigue excluyendo, como bien lo hacían también los romanos, los griegos, perdón, a las mujeres y a los esclavos. Ya recordar que si bien hablamos de que Roma es una civilización sumamente grandiosa en cuanto a haber hecho un sistema de gobierno que incluso hasta el día de hoy existe, ¿cierto? Chile es una república precisamente y viene heredado desde Roma. También las luchas por la igualdad, no solamente en cuanto a la calidad de ciudadanos, ¿cierto? Entre uno y otro, entre clases más privilegiadas y otras menos privilegiadas, sino que también en cuanto a las mujeres y que también en cuanto a considerar como esclavos cierta porción de la población. Roma, durante la República, que termina en el 27 a.C., ¿cierto? Conoció muchas desigualdades sociales, ya hablamos, ¿cierto? De grandes conflictos como la revuelta de Graco, ¿cierto? De Espartaco. Y esto va a provocar, ¿cierto?, que se aumenten los poderes militares, ¿ya? Y que se vayan a enfrentar en distintas guerras civiles, ¿cierto? Destacando uno de los comandantes más importantes ¿cierto?, que ocupó también un cargo de cónsul, que es Julio César, y que va a desembocar en la creación del imperio, ¿ya? Que Roma ya no fuera una república, sino que más bien fuera un imperio. Roma realiza también durante esta época un periodo de expansión del territorio. Ya Roma es un lugar donde, porque viene también este dicho de todos los caminos llegan a Roma, precisamente porque Roma controló gran parte de lo que era en ese tiempo el mundo conocido, ¿ya? Y eso se va a desarrollar en tres fases: la península itálica primero, ¿ya? Desde donde surge Roma, ¿cierto? Y se va a expandir hacia el Mediterráneo occidental, ya desarrollándose, por ejemplo, las guerras púnicas, y también hacia el Mediterráneo oriental, ¿ya? Y obviamente esto va a provocar que exista cierto un crecimiento económico. Mientras haya más más territorio controlado, ¿cierto? Va a haber mayor lugar donde puedan desarrollarse actividades económicas de distinto tipo. Comercialmente hablamos. Pero en este caso también va a provocar que este crecimiento ya se concentre en una parte de la sociedad, y también el ejército sumamente eficaz, que era el ejército de los romanos, va a provocar la ruina de los campesinos. ¿Por qué? Muchos campesinos tuvieron que ir a cumplir labores en el ejército, porque si no los podían, ¿cierto?, acusar, ¿cierto?, de no cumplir con sus deberes nacionales. Por lo tanto, muchos campesinos tenían que abandonar sus campos, algunos no llegaban incluso, y eso fue arruinando a los pequeños campesinos, ya los que concentraban muy poca tierra, en que efectivamente los campos ya no fueran productivos, en que no hubiera mano de obra para poder cultivar ciertos los recursos, provocando y intensificando las desigualdades de las que ya hablamos, ¿cierto?, que provocan distintos conflictos que van a desembocar en lo que es el imperio. Y vamos con el Imperio Romano, ¿ya? Imperio Romano, que termina efectivamente en el 476. Primero se divide en distintas provincias, ¿cierto?, donde se van a defender los distintos límites, ¿ya? También esta expansión de Roma, ¿cierto?, va a desarrollar algo que se llama la Pax Romana, que en realidad tiene que ver con la romanización, o sea, devolver romanos a las personas, ¿cierto?, que van a controlar, porque obviamente el territorio que ellos controlaban no era efectivamente todo romano, sino que, como ya hablamos, ¿cierto?, la expansión de la República y siguiendo el Imperio Romano va a intensificar las diferencias que existen en el imperio, ¿ya? De hecho, los romanos llamaban bárbaros a las personas que no
no conocían su idioma latín, ¿ya? Por lo tanto era importante poder, ¿cierto?, universalizar la ciudadanía romana, expandir la religión, ¿cierto?, que era el cristianismo, y por supuesto esto a través de la romanización, que se hizo en muchos casos, por ejemplo, a través de la violencia simbólica, a través del uso de la moneda, por ejemplo, o el uso de estatuas, ¿cierto?, para poder decir que ese lugar era controlado por los romanos. Los centinelas o los militares, ¿cierto?, romanos que caminaban por los lugares también eran símbolo de que ahí había un control del romano específicamente ahí, ¿ya? Bueno, el 27 después de Cristo comienza efectivamente el Imperio Romano, ¿ya? Cuando Octavo específicamente se proclama César, emperador, cónsul vitalicio, gran pontífice, ¿cierto? Se diviniza a través de un culto imperial, ¿cierto? Y él va a gobernar a través de diferentes edictos o leyes, ¿cierto?, que va a determinar para el imperio, ¿ya? Y era ayudado y asesorado por un consejo imperial, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿ya?, cómo se fue expandiendo de a poco el Imperio Romano, y muestra también el mapa en ese color más rosado, la máxima extensión que se logró con Trajano, ya, si ustedes pueden ver, podemos ver una zona, ¿cierto?, como la de Mesopotamia, Egipto, ¿cierto? Podemos ver la zona que está aquí de España, de lo que es Inglaterra, etcétera, ¿ya? Todo este lugar era lo que se llamaba el mundo conocido, por lo tanto era, si ustedes se fijan, era prácticamente gran parte de los lugares donde surgen las primeras civilizaciones, ¿cierto? Y que controlaban precisamente los romanos, una tremenda extensión de terreno. Y ahora los invito a que revisen su texto de estudio, ¿cierto? Y que puedan crear su propio juego, ¿Quién quiere ser millonario? Un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo video.